Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Aquí cambiando de look para entrar a sus casas. Gracias por permitirnos entrar a sus casas y gracias por ayudarnos a difundir la palabra de Dios, ayudarnos a compartir con sus seres queridos, con sus amigos. Si acaso le gusta este mensaje, yo quiero que usted nos haga favor de compartirlo. Muchísimas gracias a nuestro querido camarógrafo Ángel Abraham, Cornelio Torres, saludos. Y bueno, quiero hablarles y compartirles, amadísimos hermanos, que Dios es un Dios de principios, de leyes. Y quiero empezar con el Salmo 91:7, que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Piense por un momento, ¿qué sentiría usted si usted fuera de los 1000? Dice la palabra, vuelvo a leer el versículo, caerán a tu lado 1000. Si usted fuera de esos 1000 y 10,000 a tu diestra, si usted fuera de esos 10,000, mas a ti no llegará, ¿qué pensaría usted? Señor, ¿por qué a él no le llega el infortunio? ¿Por qué a él no le llega la desgracia, la muerte? Y a nosotros sí. ¿Es Dios injusto? ¿Hay preferidos y desapreciados en Dios? ¿Hace el Señor diferencia entre los hombres, acaso? La respuesta, queridos hermanos y amigos, es no. Pero Dios, repito, es un Dios de principios, y esos principios sí funcionan siempre. Principio es lo que establece, esa ley que establece el funcionamiento de una cosa. Cuando nosotros seguimos ese principio, las cosas van a funcionar. Algo hay aquí que Dios declara que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti, que me estás escuchando, a ti no llegará. Y repito, los principios de Dios funcionan siempre. Hay un porqué. Podrán caer 1000 y 10,000 y a ti no, porque las leyes, principios de Dios, establecen el funcionamiento de una cosa. La respuesta la tenemos en el mismo Salmo 91, en el versículo 9, que dice: porque has puesto a Dios, a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cuando usted pone a Dios por su esperanza, por su refugio, por su confianza, por su escudo, por su castillo fuerte, queridos amados, como dice la palabra, cuando usted pone a Dios por su esperanza, Dios está comprometido con usted para cuidarlo, para guardarlo, para protegerlo. Y caerán a su lado 1000 que nunca confiaron en Dios y 10,000 que nunca esperaron ayuda de Dios, pero a usted, que ha puesto su esperanza, su confianza en Dios, no llegará. Cada uno de los principios de Dios funciona. Si usted se pregunta, ¿por qué a mí no me vienen las bendiciones? Quizás no está observando algún principio de Dios. Da y se te dará del cielo, o de cualquier otra parte. Pero Dios establece
ese principio contrario al mundo. El mundo dice guarda, guarda. Dios dice dar y se te dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, Dios pondrá en tu regazo. ¿Por qué a este hombre le va tan bien y a nosotros no? Dios declaró un principio: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se prolonguen en la tierra. Si usted es una persona que no honra a sus padres, que los padres, los viejos no le interesan, es consecuencia que le vaya mal. Pero si usted, en obediencia a los principios de Dios, honra a su padre y a su madre, le irá bien. Otro principio dice el Señor: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Por qué a aquel siempre le resultan todas las cosas? Quizás esta persona sembró en egoísmo, sembró en pensar solamente en él, y eso cosechó. Esa persona solo pensó en él, y eso sembró, y eso cosechó. Y esta otra tiene un corazón generoso, un corazón misericordioso, bondadoso, y eso va a cosechar. La palabra de Dios dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le aman, de los que le temen. ¿Por qué robaron en mi casa y en la de este? Ya me han robado 2, 3 veces y en la de este nunca le han robado. Bueno, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Queridos hermanos, necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Buscar en la Biblia los principios de la palabra de Dios. La Biblia dice, y para seguir adelante, dice: bienaventurado el que se preocupa del pobre. Todos quieren ser amigos del rico, pero del pobre nadie se preocupa. Pero la Biblia dice: bienaventurado el que se preocupa del pobre, en el día malo lo librará el Señor. Ahora usted y yo podemos entender por qué no vivimos, dijera el mundo, con la misma suerte, con la misma estrella, con el mismo ángel. Porque algunos obedecen los principios de Dios, y Dios, queridos hermanos, cumple su palabra. Si te ocupas del pobre, Dios te dice bienaventurado, y en el día malo Dios te librará. Y así existen cientos de miles de principios, de promesas de Dios, que si nosotros las observamos, es un hecho que la bendición va a venir a nuestras vidas. Por ejemplo, dice la palabra de Dios: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Queridos hermanos, si nosotros esperamos en Dios, Dios es mi ayuda, Dios es mi fortaleza, Dios es mi sanador y en Él está mi confianza. Queridos hermanos, mis fuerzas se renovarán. Correré y no me cansaré, me levantaré como águila y caminaré y no me fatigaré. Queridos hermanos, amigos, aprendamos a seguir los principios de Dios para que estas bendiciones lleguen a tu vida. Dice la palabra de Dios: honra al Señor con tus riquezas y tus primicias, y tus graneros estarán llenos de abundancia. Si usted no le da agua ni al gallo de la pasión, si usted cuando va a su iglesia, a su templo, no trae lo que Dios dijo, si usted no bendice al pobre, si usted no ayuda al necesitado, queridos hermanos, necesitamos entender: Dios creó al fuerte no para oprimir al débil, sino para protegerlo. Creó al sabio para instruir al indocto, y creó al rico para bendecir al pobre. Quiero que
que medite conmigo en esto. El pueblo de Israel no ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías. Sin embargo, podemos ver que es un pueblo muy próspero. Un pueblo muy bendecido por Dios. Porque Israel conoce los principios de Dios. Y cuando los aplica, cree en Dios Padre, claro que sí. Cree en la Torá, claro que sí. Pero no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y sin embargo, es un pueblo bendito, bendecido. Nosotros bendecimos desde aquí a Israel. Cuando la gente en Israel, que conoce la palabra de Dios, que sabe de principios, quiere un aumento de sueldo, no va con el dueño del negocio y le pide ese aumento, sino que observa un principio de Dios. Oran y traen los diezmos al alfolí con la cantidad que quisieran ganar, conforme al dinero que quieren en incremento, y Dios, que es un Dios que honra su palabra y sus principios, empieza a bendecirlos. Es un pueblo próspero. Dios dijo en Malaquías 3:10, traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora, si no yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobren y abunden. Amados, ellos son celosos del Antiguo Testamento, conocen la palabra, creen en la palabra, honran la palabra, y aunque no crean en el Mesías, Dios prometió en el Antiguo Testamento, antes de la llegada del Mesías, que si la gente trajera sus diezmos y sus ofrendas, Dios abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobre y abunde. Y nosotros tenemos que empezar a observar estos principios de Dios si queremos realmente la bendición de Dios. Quiero contarles una historia de la caída de Jerusalén y de dos hombres que observaron los principios de Dios y que su destino y su desenvolvimiento en su vida fue totalmente distinto a la gran mayoría del pueblo de Israel. Jerusalén, queridos hermanos, amigos, era tan fuerte que sus habitantes creían que el enemigo nunca podría entrar en sus murallas y derrotarlos. Pero se olvidaron que era Dios su resguardo y su protección. Se alejaron de su palabra y de sus principios y empezaron a pecar y a dejar de honrar a Dios y de vigilar los principios. El pecado provocó que Dios retirara su protección y sin darse cuenta se volvió tan débil como cualquiera de las demás ciudades y fue invadido, derrotado y humillado. El profeta Jeremías, que estaba ahí en esos tiempos, obviamente profetizó, anunció, advirtió lo que venía contra Jerusalén. Él les dijo que venía un invasor, que venía el gran rey Nabucodonosor a invadir a Jerusalén. Les dijo en Jeremías 38, les dijo que el que se quedara en la ciudad moriría a espada, o a hambre, o a pestilencia, porque la ciudad estaba amurallada. Mas el que se rindiere y se pasara a los caldeos, viviría, pues su vida le sería por botín y viviría. Él lo dijo como profecía. Así dice el Señor:
De cierto, esta ciudad, Jerusalén, será entregada en manos del ejército de Babilonia y la tomarán. Los príncipes del rey, cuando oyeron esto, en Jeremías 38:4, dijeron: que muera ahora ese hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres, el ánimo de los hombres de guerra, y hace que todos pierdan la fe y la esperanza. Al hablarles estas palabras, este hombre no busca la paz de Jerusalén, sino su mal. El rey Sedequías, que era el rey en aquel entonces, dijo: ahí está en sus manos Jeremías el profeta, hagan con él lo que quieran. Y estos hombres lo tomaron y lo metieron en medio de una gran cisterna que no tenía agua, pero tenía lodo. Lo pusieron con cuerdas y lo dejaron en medio de esa gran cisterna, y el lodo le cubría casi hasta arriba del cuello. Querían una muerte lenta y dolorosa. Pero había un hombre que se llama Ebed-Melech, un etíope, un eunuco. Mire, era un hombre negrito, era un hombre sencillo, era un hombre, eunuco significa castrado, para cuidar a las mujeres del rey y para atender los negocios del palacio. Este hombre, eunuco de la casa real, cuando se dio cuenta que pusieron al gran profeta Jeremías en la cisterna, vino a la casa del rey y habló con el rey. Se atrevió. ¿Por qué? Porque creía en Dios. Y le dijo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que le hicieron al profeta Jeremías, de echarlo a la cisterna, porque ahí va a morir. No hay pan en Jerusalén. Entonces el rey mandó a ese mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: toma 30 hombres y saca al profeta de la cisterna antes de que muera. Y fue este hombre que creyó en Dios y se atrevió a desafiar a los príncipes, y sacaron a Jeremías con sogas, los sacaron de la cisterna de ese gran lodo, y se quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Aleluya. Lo que Jeremías había profetizado, obvio, se cumplió. Jerusalén estaba sitiada, y estuvo sitiada por 2 años. Se imagina el enemigo alrededor de la ciudad. No podemos salir a comprar ni a vender. No podemos salir a comerciar. Lo que había dentro de los recursos es lo que iban a consumir, y lo demás entrarían en crisis, entrarían en falta de pan y de agua. El rey Sedequías fue advertido muchas veces por el profeta: por tus acciones serás vencido, y por los caldeos el rey Nabucodonosor vendrá y te conquistará y te someterá. Se habían declarado, soltado, profetizado 2 palabras en contra de Sedequías. Le dijeron que Sedequías el rey hablaría con el rey de Babilonia y que se verían cara a cara, que lo verían sus ojos, que no escaparía, que de cierto sería entregado en manos del rey de Babilonia, pero que lo vería. Esa fue la primera profecía. La segunda profecía es desconcertante, porque dice que sería tomado cautivo, que sería llevado a la tierra de los caldeos, es decir, a Babilonia, pero que no la vería y allá moriría. No entendía este hombre. Y sabe, lo que pasó es que los babilonios sitiaron Jerusalén, y después de mucho tiempo rompieron el muro. Y al ver esto, el rey Sedequías
huyó junto con sus hijos, huyó junto con sus príncipes, huyó con algunos hombres de guerra. Todos los hombres huyeron de noche con sus hijos, pero lo persiguieron y lo atraparon. En presencia del rey Sedequías, mataron a sus príncipes, degollaron a sus hijos, y ahora entenderemos la segunda profecía. Le sacaron los ojos al rey, y así encadenado se lo llevaron a Babilonia. Y entró Nabucodonosor a la ciudad amurallada por un hueco, por un agujero, y empezó a matar a diestra y a siniestra a todos los hombres, a los viejos. Entró a matar a todos. Y como dije, al rey Sedequías le sacaron los ojos. Y queridos hermanos, en la Biblia todo tiene un significado. Fue condenado a las tinieblas al sacarle los ojos porque violó el principio, había cerrado sus ojos a la luz de la palabra de Dios, había desobedecido al Dios de los cielos por años. Y quiero decirte algo, queridos hermanos, amigos, los que no crean en las palabras de Dios, un día serán convencidos por hechos horribles en su contra. Como todos aquellos que dicen, yo no creo en Dios, todos los incrédulos, los que se niegan a creer en Dios, un día en medio del infierno, maldecirán a Dios o querrán arrepentirse, pero ya no habrá tiempo. Serán convencidos por hechos horribles realizados en su contra. Queridos amigos, mientras los hombres se aferren a sus pecados, de nada aprovechará la bendición de Dios. El mal, el infortunio llegará a sus vidas porque se aferran a su pecado, y algunos ni siquiera quieren ver que esto que Dios llama pecado es pecado. Volviendo a nuestra historia, en medio de la invasión, en medio de la muerte, de la desolación, el Dios Todopoderoso dejó a Jeremías en el patio de la cárcel junto con Ebed-Melech, y todos los demás murieron. Gente muerta por toda la ciudad. Solo estos dos que estaban en la cárcel fueron resguardados. Dios ordenó en el corazón de Nabucodonosor y de sus príncipes que no le hicieran nada, absolutamente nada, a estas dos personas, Jeremías y el eunuco Eben-Ezer. ¿Sabe? Grandes hombres cayeron, pero Jeremías, que confió en Dios, que obedeció a Dios, aún en contra de su vida, porque decirle a un pueblo, te van a conquistar y te van a saquear y van a matar a tus gentes, es echarse al pueblo encima. Jeremías obedeció y Dios lo guardó. Y el eunuco Ebed-Melech, queridos hermanos, se atrevió a ir con el rey y decirle, lo que los príncipes hicieron está mal. Y yo me preguntaba, Señor, si ya liberaste a Jeremías y si ya lo libraste de la cisterna, ¿por qué no lo sacaste de la cárcel? Y la respuesta que me fue dada es muy fácil. Si a Jeremías lo hubieran encontrado en medio de la ciudad, o a Ebed-Melech, el etíope, hubiera muerto igual que cualquier hombre. Pero al llegar a la cárcel y verlos encerrados, los babilonios dijeron, estos no son nuestros, ni están a favor del pueblo de Jerusalén, sino son enemigos del pueblo de Jerusalén. Eso fue lo que, en primer lugar, Dios hizo para resguardarlos. Pusieron su confianza en Dios. Queridos hermanos, ¿en quién más podemos confiar? ¿En el Creador o en las criaturas?
Somos necios cuando preferimos al hombre, a la criatura, que al Creador. Si nosotros vivimos confiando en Dios por fe, seremos librados todo el tiempo de todos los peligros. Escúcheme, por favor, nadie ha confiado jamás en el Señor en vano y nadie lo hará. Dios le dijo al profeta Jeremías que libraría aún al negrito, al etíope, al eunuco, que lo libraría. Y estuvieron seguros cuando finalmente se abrieron las puertas de la cárcel por el ejército invasor. Pudieron ver que el mismo Dios era quien los cuidaba, el mismo Dios en el que confiaban. Pudieron ver que bajo sus alas estuvieron seguros. Pudieron ver que aunque caigan 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, a mí no llegará. Pudieron ver Jeremías y Ebed-Melech. Nosotros podemos aceptar esta promesa como segura. Le quiero leer una porción de la palabra. Nabucodonosor, el gran rey de reyes, había ordenado a Nabuzaradán, el capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciéndole: tómalo, vela por él y no le hagas ningún mal, sino harás como él te dijere. Cuando Nabucodonosor y su ejército llegó a Jerusalén, alguien le dijo: este hombre profetizó que tú vendrías hace muchos años. Este hombre dijo que vendrías a invadir. Dios se lo reveló y entró un temor santo, un respeto, como usted quiera llamarle, en Nabucodonosor, y ordenó que no lo tocaran, que no lo mataran. Y lo resguardó el mismísimo jefe de la guardia, capitán de la guardia, que llamó a todos los príncipes de Babilonia. Llamó a Nabuzaradán, el Rabsacis, a Nergal, Sarecer, a Rabab y a todos los príncipes de Babilonia. Y entonces enviaron y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron en manos de Gedalías, en manos de alguien, para que los tuviera viviendo en su casa, y ahí vivió entre el pueblo. Aún el negrito, Dios prometió proteger a Ebed-Melech, librarlo. Dios le dijo a Jeremías en profecía: en aquel día, cuando tus ojos vean muerte, mortandad, invasión, infortunio, yo te libraré. Le está declarando Jeremías al eunuco. Dice Jehová: no serás entregado en manos aquellos de quien tú les temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín. Ahí viene el principio: porque tuviste confianza en mí, dice Jehová el Señor. ¿Sabe, amados? Dios nos libró a este negrito porque, ay, pobre negrito, no, porque confió en Dios. Porque se levantó a favor del que profetizaba la palabra de Dios. Ciertamente te libraré. Y hoy nosotros necesitamos recobrar la confianza en Dios, no solo de palabra, porque sabe, amados, la gente confía y busca a Dios, mejor dicho, cuando tiene problemas. Pero hoy necesitamos concluir que no es tu dinero, ni el mío, ni tus amigos, ni la prudencia la que te puede librar. Es lo que dice la palabra: porque tuviste confianza en mí, dice el Señor, Dios Todopoderoso, yo te libraré. Eso es vivir bajo las alas del Altísimo. Eso es vivir bajo la mirada del Dios Omnipotente. Eso es entregarnos al resguardo del Dios Todopoderoso. La gran mayoría del mundo dice que existe Dios, que cree en Dios. Pero creer significa, amados, vivir confiados. El Salmo 34:8 dice: gustad, prueba y ve
que bueno es Dios y que dichoso el hombre que en Él confía. Dichoso y dichosa la mujer que en Él confía. Queridos hermanos, si nosotros nos atrevemos a confiar en Dios, a probar ese camino, nunca nos apartaremos de Él, porque es un camino tan dulce como seguro. Es algo aquí dentro decir, confío en Dios. Y cuando ves que Dios te libró, tu fe crece, tu seguridad se aumenta. En cualquier adversidad usted y yo deberíamos de declarar, el Señor es mi roca y mi refugio. De Él viene mi seguridad. Dios es quien me sostiene cada día. Voy a repetirlo. El Señor es mi roca y mi refugio. De Él viene mi seguridad. Dios es quien me sostiene cada día. Pongamos y tengamos plena confianza en Dios. Que Él siempre escucha tus plegarias, tus oraciones. Él siempre tiene que ser nuestra esperanza. ¿Tienes miedo? Confía en Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Sí, el miedo es muy natural, pero la fe y la esperanza no tienen nada que ver con el miedo. ¿Quieres protección, amadísimo hermano? Amigo, espera en Dios. Él te cubrirá con su escudo. Nada te tocará, porque Dios estará contigo como poderoso gigante. Si lo puedes creer, tus ojos verán que se cumplirán los principios de Dios. Empezará la bendición a llegar a tu casa, por cuanto pusiste a Dios, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, al Dios Todopoderoso por tu escudo y protección. Y verás cómo sí funcionan los principios de Dios, las promesas de Dios. Queridos hermanos, Dios estará contigo como poderoso gigante, y saldrás del COVID, y saldrás de la necesidad económica, y saldrás del infortunio y de los problemas, y tus hijos volverán al camino, y tu matrimonio se levantará firme por cuanto confiaste en Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios esté con todos ustedes. Bendiciones, soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente, de la Iglesia Ministerios Visión Cristiana en Ajalpan y San Sebastián. Que Dios los bendiga, y quisiera pedirles un favor. Hágase socio de este ministerio. ¿Cómo? Compartiendo con alguien. Pegue en su muro nuestro video, por favor. Compártalo con alguien para que la palabra de Dios se difunda y para que nuestro Dios nos haga conocer esos principios. Permítame terminar orando por usted. Padre bueno, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que te conocen y que te van a conocer y que te están conociendo ahora. Oro que los bendigas, que confíen en ti, que todos podamos creer que eres un Dios que cumples tu palabra. Ayúdalos y bendícelos, Dios. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, y recuerde, su bendición vendrá por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, porque Dios está con usted. Bendiciones. Gracias. Saludos hasta dentro de 8 días, si Dios nos lo permite. Bendiciones.